todos. Todo proceso de compartir el nacimiento de un libro es sumamente emocionante. Empecé a escribir Humanofón en abril del año pasado y, para ser totalmente claros y sinceros, si Josefina, mi esposa, no hubiese coescrito el libro conmigo y me hubiese levantado casi de mis cenizas cuando el cuerpo y el alma no me daban más y me hubiese inspirado y ayudado, el libro hoy no estaría acá siendo presentado. Así que gracias por tu inspiración y por tu ayuda y por tu sabiduría y por estar a mi lado. Gracias, José. Lo segundo que quiero decirles es gracias. Siempre que cumplo años, y falta un poquito para que cumpla 47, empiezo a valorar cada vez más la calidad de los amigos y la calidad de los nuevos amigos también. Cuando llegué a España pensé que no iba a tener más amigos que los que tenía desde pequeño, pero hoy me veo acá rodeado de gente que quiero casi como a los amigos de toda la vida, y eso me emociona muchísimo, así que gracias a los amigos de siempre y a los nuevos amigos por estar acá. Y hablando de amigos y de presentación de libros, le he pedido a 3 amigos especiales que se animaran a superar sus timideces y que pudiesen hablar de Brandofón, de Humanofón, es la costumbre de Humanofón, de por qué creen ellos que vale la pena leerlos, por qué creen ellos que puede aportar algo y por qué creen ellos que leer Humanofón puede aportar algo a la humanidad. Porque al final, como todos sabemos, que uno hable de uno, eso es marketing, pero que otros hablen de uno, eso es branding. Así que vamos a hacer una parte de branding con Emiliano, con Fiorella y con Raúl, a quienes voy a ir presentando a cada uno a la vez. Voy a empezar por Emiliano, ¿sí? Emiliano lo conocen un montón, otros no lo conocen. Emiliano es el papá del Máster Brandofón, es uno de los tipos que más saben del marketing digital en España, es diseñador, experto en marketing, pero por sobre todas las cosas es un tipo que humaniza todo lo que hace y cómo lo hace. Así que me parecía que podía ser un comienzo ideal para este viaje que empieza hablando Emiliano. Así que les pido un fuerte abrazo. Bueno, buenas tardes a todos. Como veníamos a hablar de un libro, no veníamos a hablar de Andy. Voy a hacer así para que quede mejor. No puedo evitar empezar hablando del libro por el autor, ¿no? Dice que no se puede catalogar un libro por la portada, y la portada de un libro es el autor, primero que nada. Le he agradecido, tuve la oportunidad de agradecerle en muchas ocasiones a Andy su amistad, pero se me ocurrió que nunca habíamos hablado de una palabra que significa mucho más que la amistad en estos momentos donde todos estamos bombardeados por un montón de impactos, ya no solamente visuales, sino informativos y de toda índole. Me parece que hay una palabra que concentra muchísimo más que la confianza, y es el respeto. Que una persona en estos momentos te brinde 10 minutos para escucharte, o sea, significa casi mucho más que después te dé la confianza de poder decirle lo que creas que tienes para aportarle a esa otra persona, siempre y cuando creas que lo que le tienes para decir le va a hacer crecer de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando me pidió que hablase de Humanofón, yo ya me lo había leído. Entonces, el análisis que hago yo, para resumir la esencia de Humanofón, es que lo que nos está pasando con la tecnología es que estamos teniendo con ella una relación de sexo adolescente, donde todo el mundo dice que la tiene, pocos la han tenido en realidad y muchos menos la han tenido buena. Simplemente se trata de crecer y de aprender a asimilar que todo esto lo estamos aprendiendo todos juntos y al mismo tiempo. No tenemos reflejo, no tenemos a nadie a quien imitar, y por eso nos vamos equivocando y nos vamos aprendiendo todos juntos. Espero que alguna vez esa conciencia colectiva haga que dirijamos esta tecnología y nuestra relación con ella hacia algo más productivo y que generemos con todo esto un mundo mucho mejor, sobre todo para los que están aquí adelante. Así que, muchas gracias.
los rezagados, qué bueno que vinieron, bienvenidos. Después de Emiliano, a quien agradezco muchísimo, siempre sus palabras son inspiradoras y sabe de lo que habla, sobre todo, por lo último, del sexo, digo. Quiero pedirle a Fiorella Gamero, es directora del IE, Antiguo Instituto de Empresa, todo se acorta, ¿no?, en este mundo de exuberancia, short is beautiful. Fue la mamá de Gigantes de Branding, parió una idea loca que se llevó a la realidad y nos llevó por muchos países del mundo haciendo cosas locas, pero inspirante, compartiendo la educación del futuro con mucha gente. Es una tipa que tiene una sensibilidad tremenda, que trabaja con la educación día a día, que lidia con un continente en pleno proceso de crisis, pero de crisis de inmadurez, tratando de crecer y de crear. Así que le pido a Fiorella si nos acompaña con algunas palabras ahora. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias Andy por invitarme. Yo soy una de esas amigas un poco tímidas que dice Andy, así que nada, me cuesta un poco hablar en público, pero vamos adelante. Conocí a Andy hace 4 años. Llevo en España hace 14 años. Llegué en el año 2002, exactamente en el mismo año que llegó Andy. Pasaron 10 años hasta que nos conocimos. Y si bien es cierto, muchas veces estuvimos muy cerca y a punto de cruzarnos, fue gracias a Twitter que pude conocer a Andy. Justamente cuando se cumplían 10 años de haber llegado yo a España y él también desde Argentina, vi que alguien hizo un retweet de un post que había hecho él hablando de los 10 años que llevaba aquí. Eso me llamó la atención, entré a su cuenta, empecé a ver las cosas que había posteado y me di cuenta de la persona que tenía adelante online, de la personalidad magnética, de ese positivismo, de esa energía que derrocha Andy, y me hice un poco fan de él, empecé a seguirlo, y fue ahí cuando surgió un poco la idea de trabajar con Andy, ¿no?, hasta que nos conocimos en persona. Esa experiencia de conocerlo en persona, pues creo que es el mejor ejemplo de lo que habla Andy en el libro, que es esa línea frágil entre el online y el offline. Es un poco lo que dice la experiencia del humano. Pude experimentar en carne propia lo que es pasar de la emoción online y offline, y es donde dice Andy que está la verdadera revolución, las emociones humanas. Yo vengo del área de la empresa, del área de la educación, y bajo mi perspectiva, Humanofón, iba a decir Randofón, Humanofón es un libro sumamente interesante que abarca la transición que muchas veces no nos damos cuenta que pasamos del online al offline, esa línea delgada. Es un llamado a la reflexión sobre cómo nos estamos relacionando y cómo cambian esas relaciones, no solamente a nivel de empresas, sino también a nivel de personas. Llega un momento en el que tener éxito en lo digital es un reto y en el que las empresas deben plantearse no solamente cómo abarcan esas nuevas tecnologías, cómo abarcan el mundo digital, sino cómo integran a las personas en ese avance digital. Es decir, el éxito de las empresas pasa por cambiar la cultura empresarial hacia una cultura que abrace las tecnologías, pero desde una estrategia de personas, es decir, el éxito va de personas. Para acabar, quiero comentar que la verdadera revolución, como dice Andy, está en las emociones que vivimos. Un momento de evolución digital donde se hace cada vez más difícil distinguir las emociones físicas de las emociones online. El ser humano está aprendiendo a vivir entre dos mundos, entre el mundo online y el mundo digital. Seamos conscientes del poder y de la fuerza que tenemos juntos. Como dice Andy, pongamos a las personas en el centro. Todos tenemos un reto, y este es un reto que quizás leyendo el libro lo vamos a asumir y ser más conscientes. Y ese es el reto de mantenernos humanos entre el online y el offline. Gracias. Bueno, ¿qué tal están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien está excelente? ¿Sí? ¿Lilla, estás excelente? Qué bueno que viniste. Bueno, el tercero de la fila, y no por eso menos importante, es un uruguayo renacentista, ciudadano del mundo, ha vivido en un montón de países, ha hecho de todo, ha creado de todo. Es uno de esos tipos que van conectando los puntos y van abriendo puertas y ventanas que parecen que no existían hasta que hablas con Raúl.
y te abre la mente a estos nuevos mundos, y es de los tipos que en vez de predecir el futuro, como dicen por ahí, lo crean, ¿no? Raúl, por favor, todo tuyo. Bueno, yo voy a darle los 3 motivos que me surgieron a mí después de leer el Word imponente que había que luchar entre las correcciones. Pero a mí me pasaron 3 cosas subjetivas, me pasaron solo a mí, quizás a ustedes no les pasa, pero las comparto. Yo siempre escuché que los buenos escritores son muy malos oradores, que su canal de comunicación es hablar en público, es escribir, y cuando hablan en público se traban, son tímidos. Bueno, Andy es la excepción a la regla. Cualquiera de ustedes que haya estado hechizado en una de las presentaciones de Andy, cuando lea el libro se va a encontrar que está escrito esa misma forma de narrar, esa misma emoción, esa forma que te engancha cuando lo estás escuchando, y cuando te pones a leer el libro te empezás a enganchar exactamente igual. Esa es la primera razón por la que creo que hay que leer el libro. Segunda razón, vivimos en un mundo de especialistas. Parece que los temas se meten dentro de un micrótomo y se parten en 1.000.000 de pedacitos, y hay especialistas de todo. Todo el mundo está viendo el árbol. Y en este libro yo me encontré un tipo que abandona el modo árbol y asume el modo bosque. Y entonces Andy toca todos los palos, desde el fútbol, desde las emociones, desde la educación, la familia, historias de su padre. Es totalmente abarcativo, y eso me parece valiente y diferente a lo que uno encuentra hoy en la literatura. Segundo motivo por el cual hay que leer el libro. Y el tercer motivo yo lo llamo el modo Caná, porque como todos recordarán, y si alguno no lo recuerda, se lo recuerdo, en las bodas de Caná se acabó el vino y vinieron desesperados, se siente María habla con Jesús y dice que haga algo porque estamos en el horno. Y Jesús agarró unas tinas donde hacían las ceremonias de bautismo y dijo: llénenlas de agua y llévensela al que hoy sería el wedding planner, que era el que se encargaba de la boda. Y el tío, cuando recibe, dice: qué increíble, todo el mundo sirve el vino bueno al principio y después pone el malo, cuando ya todo el mundo está medio borracho. En cambio, ustedes sirvieron el mejor vino al final. El libro de Andy empieza potente, pero a medida que lo voy leyendo, fue dejando las mejores partes para el final. Eso es un acto de valentía. Eso es romper contra la regla del famoso sistema narrativo de la gran punch al principio, que la gente que te da groggy te lee el libro porque te quedó groggy en el primer capítulo. Este va creciendo en un increchendo que creo que vale la pena seguirlo y disfrutar cómo el vino se va poniendo mejor. Esas son mis humildes 3 opiniones por las cuales no dejen de leer el libro. Básicamente, Humanofón está estructurado en 27 capítulos, y cada capítulo representa, por orden alfabético, una palabra que para mí resume la forma en que me afecta y nos afecta, desde mi perspectiva y mi visión, este mundo on más off. Decía Cío, estos 2 mundos que en realidad ya son uno, ya no hay divisibilidad entre el uno y el otro, es totalmente indivisible. Al final, creo, como decía al principio, que sin Josefina nunca hubiese podido hacer este libro. Lo hemos hecho juntos, me ha inspirado, me ha criticado, me ha elevado, me ha inspirado y me ha abierto puertas impensadas. Pero también estaba Max, y estaba Cami, y estaba Feli, a quien he robado horas de vida, pero ellos, en vez de reclamármelo, cada vez que me veían trabajando me respondían con una sonrisa y un abrazo y un te quiero. Al final, cuando hablemos de la familia increíble, yo también tengo a mis increíbles, que son estos 4 que están acá, sin los cuales lo humano para mí carece de todo sentido. Así que bueno, damas y caballeros, creo que es tiempo de soñar, pero con los ojos y los sueños muy despiertos. Muchísimas gracias por la paciencia y por estar acá.